Entonces, un poco, usted en la primera clase, la idea fue presentar este campo de debate entre el cine y la historia, las posibilidades para la historia pública y demás, y después ya nos fuimos metiendo, que es la clase 2, 3 y 4, con la materia prima, ¿no? De qué está hecha, ¿no? Es hacer legible la imagen. Entonces, a veces nos metemos en algunas cuestiones un poco más técnicas de la puesta en cuadro o la puesta en escena o la puesta en serie, ¿no? El montaje. Algunas de estas cuestiones son un poquito técnicas, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa traer al análisis es que también, digamos, una frase muy conocida eh, que el formato es el fondo también, es el contenido. ¿Mm? Entonces, que en la medida que nosotros nos quedamos con una idea después de ver una película, una serie, un audiovisual, pero tratar de desarmarla, ¿sí? Para encontrar cómo ese sentido se fue construyendo. ¿Mm? Entonces, para eso trabajamos con la idea de la banda sonora, trabajamos con la idea de que, bueno, el encuadre nos habla, ¿sí? De algunas cosas, que el color nos habla de otras, que el movimiento ayuda a dar determinada idea de eso que estamos viendo. Entonces, todos estos elementos a nosotros nos interesa, por un lado, como analistas, ¿sí? Porque cómo se representa a unos y cómo se representa a otros, en, en muchas, nos va a dar muchas pistas, digamos, de la misma manera, que voy admitiendo, de la misma manera que en la pintura medieval tenían a los nobles grandes y a los campesinos pequeños, ¿sí? En el cine, según las estrategias que se utilicen, también, ¿sí? Se establecen jerarquías y demás. Bueno, sobre eso vamos a ir trabajando a partir de la clase 5, sobre esas formas de representación en función de las visibilidades o de las invisibilidades de determinados actores sociales. Y hacia el final, la idea es que podamos pensar también cómo podemos usar el cine en algunos, digamos, en algunos proyectos, más allá de que en alguna ocasión se pueda trabajar como asesor histórico de algún film y demás. Bueno, hay otras posibilidades de trabajo con las películas en diferentes tipos de proyectos de los que mencionábamos al comienzo de la clase. Bueno, a ver, dicho esto, abrimos un espacio para que si hay preguntas, si hay comentarios, y después, si no, retomamos alguna de las actividades que fuimos haciendo en estas primeras 3 o 4 clases después. Depende si llegaron a abrir la de hoy. Los escucho, gente. A mí lo que justo recién veía la clase 4 y vi que estaba la película de Eva Perón. Y en esto que recién mencionabas, cómo la actriz también quedó condicionada a ese personaje y cómo también el público la condicionó. Y cómo quizás también a partir de determinadas películas, o me acuerdo en el cuatrimestre pasado que leíamos el libro de Eloy, que hacía referencia a la muerte de Vita, como Mm, quizás a través de los audiovisuales o a través de las narrativas escritas, cómo se construye un imaginario de un determinado momento y cómo queda de alguna manera enquistado socialmente, ¿no? ujú. Eso me parece como que tiene un potencial tan fuerte. Y lo mismo pensaba con la película, por ejemplo, Gladiador, que también tiene todo una serie de condimentos y de simbolismos y a veces veo en Instagram algunos videos de personas que visitan el Coliseo y lo visitan no por lo que fue el simbolismo del Coliseo en sí, sino porque ahí fue el desarrollo de la película Gladiador, o fue donde estuvo el personaje protagónico de la película. Entonces, de alguna manera, a veces como
el audiovisual se come la historia como tal. Bien, a veces digamos tiene que ver con un discurso que tiene mayor capacidad de llegada, de pregnancia a grandes audiencias de lo que son otro tipo de discursos ¿no? O de formatos escritos. Entonces digo, no podemos desconocer ni negar esa gran capacidad que tiene el audiovisual porque apela a otros sentidos, ¿sí? En ese sentido, eh, digamos, por eso me parece que funciona muy bien el texto de Rosenstone, tanto ese primer texto que fue un poco para sensibilizar y abrir el debate, como el otro texto, el otro capítulo que tienen, referido a, bueno, a ver, cómo pensar estos films. Digo, más allá que no le podemos pedir lo mismo que se le pida a una historia escrita, ¿sí? Hay que pensarlos desde otro punto de vista y juzgarlos bajo otras reglas, dice Rosenstone, ¿no? Entonces, en esas reglas tenemos que tener en cuenta cuál es la propia esencia, la propia característica de esta forma de representación, ¿no? Entonces, él plantea, por ejemplo, bueno, esta forma de representación admite la invención. Ahora bien, dice Rosenstone, no toda invención es válida. Hay invenciones falsas y hay invenciones verdaderas, ¿sí? La invención verdadera es aquella que va en el sentido del conocimiento socialmente validado de una sociedad. Invención falsa es aquella que está, ¿sí? Yendo en contra, está diciendo cosas contrarias a lo que, ¿sí? La sociedad, la ciencia sabe acerca de ese proceso, de ese hecho, etcétera. ¿No? Bueno, esa es una de las estrategias que resalta el autor para decir cómo construyen su verosímil el audiovisual. Rosenstone habla de otras estrategias. Bueno, dice, no solo inventa, sino también en ocasiones altera los hechos, es decir, cambia las cronologías para hacer coincidir, ¿sí? Algo que no coincide exactamente, pero que va al sentido general. Por ejemplo, no sé si llegaron a visionar o quizás la vieron en otro momento, la película Gatica. ¿La vieron? Gatica el mono. Bueno, el que no la vio, se la recomiendo, es una gran película. Ahí hay un paralelismo permanente entre la vida de Perón, o la vida más bien del peronismo, y la vida de Gatica. Entonces, hace coincidir, ¿sí? Casi la muerte de Gatica con el golpe del 55, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, está alterando los hechos, porque no fue el mismo año, ¿sí? Si nos ponemos rigurosos. Hay una alteración de los hechos, pero esa alteración de los hechos va en el sentido de decir, bueno, el momento de gloria de Gatica es el momento, ¿sí? Enuncia la película, el momento de gloria del peronismo, de la sociedad, de las masas, etcétera, etcétera, y el momento de decadencia, ¿sí? De Gatica es el momento también de decadencia de esos sectores que van a ser expulsados, ¿no? Bueno, ahí tendríamos como otra de las estrategias que plantea Rosenstone. Dice, bueno, hay omisión en un film. Y ustedes muy bien en los comentarios, digo, hicieron muy buenas devoluciones en el foro sobre este tema. Yo después me anoté algunas cosas. Entonces digo, hay omisiones. Ahora bien, las omisiones no es solo de los films que tienen 1 hora y media, 2 horas para contar, sino también de los textos escritos. Nosotros elegimos nuestro recorte y el resto, cuanto mucho un pie de página, ¿no? Entonces hay omisiones. Ahí está, mirá, ahí están mostrando Gatica, el DVD. No, es el libro, el de Enrique Es el Medina. libro, yo digo es un DVD. Mirá qué interesante. Es que es mi tema de tesis, Gatica. Bueno, entonces podemos. Sí, yo lo vi. Perdón, hola, hola, compañeros, hola. Hola, Elías, ¿cómo te va? Nos vimos ayer. Sí, sí, es como el tema. O sea, me fui hasta Mercedes a ver su museo, su casa natal, y esa película me marcó mi vida. Yo lo marqué en el primer foro. Sí, esa Ujú. película definitivamente marcó mi vida. Es mi tema de tesis. Yo soy licenciado en la Universidad de Tandil y me dediqué a la relación del boxeo y el peronismo. Sí, es maravilloso. Bueno, es un tema apasionante y la película es una Maravilloso. película apasionada.
digamos, como todas las películas de Fabio, ¿no? Perdón, también dije que tuve una mala experiencia con el actor, con Edgardo Nievas. Ah, Me lastimó mucho. Yo me lo encontré y le comenté que estaba preparando esta tesis y me dijo que no. No, 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 no. Salí de Gatica, tenés que hablar de Rosas porque va a ser mi próxima película. No, 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 no. Basta de Gatica, basta. Edgardo, por favor, Edgardo. Nada, perdón, un un comentario. personaje de Edgardo Nievas, porque además se Un fenómeno, arregló la cara, todo un para fenómeno. actuar en ese film que quedó Sí, también como congelado sí. en Y él lo esa sabía. actuación, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, entre las estrategias, omisión, condensación, ahí no me parece que los comentarios no fueron muy en el sentido de lo que dice Rosenstone, no me acuerdo si todos o alguno que leí, ¿no? Comprensión o condensación, en otros textos dice, ¿no? Cuando en una escena se logra, ¿sí? Condensar, atrapar un proceso social complejo que de otra manera llevaría muchísimo explicar. Bueno, en una escena se logra condensar, ¿sí? Todo un proceso o determinadas disputas o tensiones dentro de un momento histórico determinado. Bueno, estas son algunas, pero después hay otra que es muy rica, por ejemplo, que es la metáfora, ¿sí? Y ahí ahora podemos volver a ese tema de la metáfora, porque cuando hablamos de cine, de audiovisual, estamos pensando principalmente en metáforas visuales, ¿sí? No es decir, bueno, no en el argumento, porque yo les puedo decir, bueno, Gatica metaforiza el peronismo, sí, bueno, está bien, pero estamos pensando, ¿sí? En cómo construye imágenes que metaforizan y que están, ¿sí? En reemplazo de otras. Bueno, ahí también, digamos, hay otra de las estrategias propias del cine. Esto por un lado, digamos, para pensar, cuando pensamos en el análisis de las películas, y usamos en general películas porque es más fácil ver la unidad que si trabajamos con series, porque serie, un capítulo suelto, ¿sí? Es bastante más complejo trabajar con series, el análisis. Por eso en general elegimos películas. Ustedes pueden trabajar con series también, pero a los fines didácticos de una clase es como un poco más complejo. Entonces, por un lado, estas estrategias que hacen sentido, hay que combinarlas con el análisis que decíamos recién de los diferentes niveles estéticos. Acá dicen referirme al corto de Lucía. Sí, ahora vamos a hablar. Entonces, primero, ¿sí? Lo importante es hacer lo que en francés es el découpage, ¿no? El desarme. Que quizás para nosotros vamos directo a la idea, bueno, a mí me transmite tal idea, pero bueno, hay que hacer ese camino del análisis, de desarmar un poquito, ¿no? Como dice Didi Uberman, desarmar, agacharse, ver cómo está construido.